Buenas tardes. Es un honor que nos vuelva a recibir Castellana América en estas actividades del año Rubén Darío de la Universidad Complutense, y sobre todo agradezco muchísimo la presencia de todos ustedes que hemos tenido que competir, ¿no?, con tantas actividades tan múltiples y tan extraordinarias, ¿no?, que se celebran tanto en esta casa como en otras. Por lo cual es doblemente para mí gratificante el poder contar con todos ustedes, con su presencia aquí. La mesa que hoy vamos a plantear en Casa de América trata sobre todo de la estancia de Rubén Darío en España, pero también de alguna forma la huella que ha dejado Rubén Darío en España, empezando por los archivos, que es una de las partes más importantes que se van a tratar también en la mesa. Por un lado, sus relaciones con los escritores españoles, hay una representación, su estancia en España, con España contemporánea, con los escritores españoles nos hablará Alfonso García Morales de su relación con Juan Ramón. Noel Rivas Bravo nos hablará también de España contemporánea y ese gran libro de Rubén Darío, que en mi opinión es la mejor crónica que se hace en ese momento sobre la situación española, la más completa, a pesar de las que pueda haber de Clarín y de otros autores. La más completa, sin duda, es España contemporánea, aborda todos los aspectos. Y también el profesor Teodosio Fernández Rodríguez, queridísimo amigo, estoy rodeada de amigos, eso es otra gran satisfacción, que además ha estado trabajando profusamente los documentos que se encuentran en la biblioteca de la ECID. Los otros documentos que tenemos en Madrid son los documentos de la Biblioteca Histórica, que, bueno, gracias a que la investigación que he podido desarrollar con ellos, dirigí un proyecto, he dirigido 2 proyectos de investigación sobre el archivo de Rubén Darío, y eso de alguna forma también motiva mi presencia en este lugar. Como me han dicho que no presente demasiado a Alfonso García Morales, pero me voy a resistir a hacerlo, que es el primer ponente de la tarde que va a hablar, no me resisto a presentarle. Alfonso es uno de los grandes estudiosos de la obra de Rubén Darío y uno de los grandes estudiosos de la obra de Juan Ramón, con lo cual lo que tenemos esta tarde es esa combinación de los 2 autores. Ha trabajado también en revistas y ha trabajado también, sobre todo en revistas de vanguardia y también en las revistas de México. No quería hacer una gran presentación. Tiene otro libro en el Centenario de Prosas Profanas, en el que reunió una serie de estudios, y además el mundo de la revista ha sido otro de los aspectos que también ha profundizado en la obra de Rubén Darío, como el artículo que tiene sobre la montaña de pan, que para mí es uno de los más excelentes que ha podido presentar. Bueno, como no quiero quitarle tiempo, que como me ha dicho, presento ya a Alfonso García Morales, de la Universidad de Sevilla, con los Rubén Darío de Juan Ramón Jiménez, retrato con el mar de fondo. Tiene la palabra. Muchas gracias, Rocío, por tus palabras, por tu invitación. Gracias a ustedes por su asistencia. ¿Me oyen bien? Sí. Bien. Entre los contemporáneos españoles de Darío, creo que ninguno tuvo con él una relación literaria tan intensa, decisiva, persistente y compleja, en la que se cumpliera con tanta claridad y también con tantos matices el tema del maestro y del discípulo como Juan Ramón Jiménez. El testimonio fundamental de esa relación es Mi Rubén Darío, un libro larguísimamente planeado, pero nunca acabado, de Juan Ramón, del que conocemos una reconstrucción aproximada. Mi Rubén Darío contiene cartas, poemas y críticas intercambiadas por ambos escritores, y también los principales textos posteriores en los que Juan Ramón recreó a su Darío. Más allá de su valor documental, es un proyecto que hay que entender dentro de la obra total juanramoniana. Para mi intervención de hoy, tomaré como eje el texto Rubén Darío, 1940, un texto que Juan Ramón escribió durante su exilio en Florida, que adelantó en Letras de México, que destinó al libro de retratos españoles de Tres Mundos
y que también pensó poner en un significativo primer lugar dentro de Mi Rubén Darío. Es una reescritura de su serie de textos darianos a los que empieza refiriéndose: quinto, séptimo, decimotercer Rubén Darío mío, tanto Darío en mí, tan vivo siempre, tan igual y tan distinto, siempre tan nuevo. Lo igual y sobre todo lo distinto de este Darío del 40 es que, para emplear palabras de Juan Ramón, el lado o perfil esencial que se destaca es el de un Darío marino. Hoy, dice Juan Ramón, el capricho de la onda incesante de las figuraciones trae a mi imaginación un Darío marino. El Darío del que habla es un Darío, dice, raro monstruo humano marino, ente de mar más que de tierra, capitán de navío lírico, una figura asociada a un fondo o paisaje también esencial, el mar elemental y mitológico, el Atlántico, Pacífico y Mediterráneo surcados por el poeta, y que se resumen simbólicamente en el mar de Citeres, con sus olas y caracolas, su Venus y su isla final. Mi propósito es situar muy sucintamente este retrato entre los escritos darianos de Juan Ramón y apuntar la génesis, evolución y significado de su imagen recurrente del Darío marino. Cuando Ernesto Mejía Sánchez rescató el cuento dariano Historia del mar, 1898, dedicado al chileno Alberto del Solar, también creyó encontrar la fuente de Juan Ramón. Su retrato del 40 se habría basado, según Mejía Sánchez, en la necrológica que del Solar dedicó a Darío y cuyo tema es la compartida afición literaria por el océano. Pero creo igualmente posible que Juan Ramón llegara a conocer el prólogo de Darío para El mar en la leyenda y en el arte de Del Solar, en el que Darío dice: yo que amo ese gran corazón del mundo que no cesa de palpitar como el corazón del hombre, el mar soberano, ser de misterio y maravilla, cuna de la rosa olímpica, Venus, y dominio de la rosa mística, Maris Estela. Son en realidad muchas las sugestiones que a lo largo de los años Juan Ramón pudo recibir sobre el vínculo de Darío con el mar como corazón rítmico del universo, materialización del misterio, sublime escenario simbólico de la aventura poética. Y esas sugestiones no harían más que confirmar una intuición muy personal, muy temprana, que nace de sus primeras lecturas de Darío y que de hecho está ya formulada en el primer texto que publicó sobre él en 1903. Debo recordar que Juan Ramón descubrió y conoció a Darío en 1900, durante la segunda estancia de este en España. Fue su encuentro literario decisivo, el que con más fuerza evocó y mitificó siempre. En medio de la pobre literatura española de la época, Darío representó el primer modelo contemporáneo renovador, el que revolucionó, elevándolo, su concepto de poesía. Muchas veces Juan Ramón contó cómo viajó desde Moguer a Madrid a conocer al maestro, a luchar por el modernismo y a publicar sus primeros precipitados, inmaduros poemarios. El contacto fue breve. A los 15 días, Darío se marchó a la exposición de París. Pese a su desconfianza de entonces sobre el futuro del modernismo español, Darío cumplió la promesa que había hecho a Juan Ramón y le envió un poema que apareció al frente de Ninfeas con el título Atrio. Es un soneto de sentido iniciático, un soneto de preguntas. Un maestro interroga a un discípulo sobre su vocación antes de emprender la aventura heroica y religiosa de la vida artística. Comienza: ¿tienes, joven amigo, ceñida la coraza para empezar valiente la divina pelea? Y se cierra con la bendición, la ordenación del nuevo caballero y sacerdote de la belleza. Sigue entonces tu rumbo de amor, eres poeta, la belleza te cubra de luz y Dios te guarde. Juan Ramón siempre le agradeció a Darío su confianza, consideró este poema una joya, la primera de su tesoro documental dariano, y le confirió un enorme valor simbólico. Más tarde diría: aunque lo pongo al frente de mi obra, el soneto, no es a mí a quien está dedicado, porque aún no existo yo, sino algo que empieza. Darío le estaba señalando el rumbo, un horizonte de amor hacia la belleza. Pero orientación no es igual a camino personal, algo que Juan Ramón debía descubrir por sí mismo. Desde que se convirtió en el maestro del modernismo, Darío insistió ante las jóvenes generaciones que los únicos principios eran el culto a la belleza y el desarrollo de la personalidad.
Yo no tengo literatura mía para marcar el rumbo de los demás. Quien siga servilmente mis huellas perderá su tesoro personal. Y desde que volvió a España propugnó la necesidad de renovarse sin abandonar los valores de la tradición. Una literatura de base nacional en la corriente del mundo, dijo, que es lo que lograrían algo después los mejores modernistas españoles, no sus seguidores, sino los discípulos que supieron apropiarse creativamente de su mensaje. A fines de 1902, Juan Ramón reanudó el contacto, invitando a Darío a colaborar en la revista Helios. También le pidió un ejemplar de Peregrinaciones, que él se encargaría de reseñar en el primer número. Darío, decepcionado ya de París, de sus posibilidades de reconocimiento en París, y más confiado tras la aparición de los Machados en el futuro poético español, aceptó. Se inició el periodo de colaboración propiamente dicha entre maestro y discípulo, que duró 3 años y que tuvo sus puntos culminantes, primero, entre 1903 y 1904, con la visita de Darío a Andalucía y la publicación de Tierras Solares, y segundo, con la estancia de Darío en Madrid y la publicación de Cantos de Vida y Esperanza. En Helios, Juan Ramón publicó sus primeros escritos sobre Darío, que empiezan con la prometida reseña Peregrinaciones. Los concibe ya como adelantos de un libro en el que estudiaría su personalidad literaria como el primerísimo germen de mi Rubén Darío. Tiene un tono polémico propio de la guerra modernista. Vosotros no sabéis, imbéciles, cómo canta este poeta, dicen uno, y por carta. Un día haré un libro sobre usted para estos brutos. Esos imbéciles eran el público burgués y los críticos antimodernistas. Pero su defensa se extendía a los académicos, como Valera, a los modernos antirrubendarianos, como Unamuno, incluso Rodó, y a todos los que pensaba Juan Ramón se quedaban en la superficie sin comprender el azul ni llegar al fondo de Darío. Frente a ellos, quiso ofrecer una crítica penetrante y creativa, un Darío esencial, pero también suyo, cercano a su propia poética simbolista. Creo que los puntos que le interesaron destacar son, primero, Darío no es un literato, ni siquiera, pese a escribir tanto periodismo, un periodista, sino sobre todo un poeta. En este tiempo Juan Ramón estuvo empeñado en recordar y recordarle al propio Darío su condición de gran poeta, y fue quien más le insistió en que, antes que nada, debía escribir poemas. Segundo, Darío es un poeta interior y melancólico. Por eso hace ver que bajo su esteticismo y brillantez verbal hay un alma. Por eso lo asocia a su estirpe de poetas lunares y lo hermana con Verlaine. Tercero, Darío es un poeta español. Uno de los más grandes poetas españoles de todos los tiempos, dice en la reseña. La definición nacional de Darío nunca dejó de ser motivo de controversia. Para los americanistas no era el poeta de América. Para los casticistas era antiespañol. Frente a estos últimos, Juan Ramón lo reconoce como un poeta nutrido de la mejor tradición española, cada vez más vuelto a los temas españoles, más hermanados con los peninsulares. Y cuarto, Juan Ramón presenta ya sorprendentemente a Darío como un poeta marino, como un peregrino, peregrinaciones, a veces perdido, que se acerca al mar elemental y eterno y se reencuentra consigo mismo, con la vida, la poesía, la libertad y el absoluto. Es curioso que al reseñar Peregrinaciones, Juan Ramón deje de lado las crónicas sobre la exposición parisina, las ciudades italianas, y solo parezca fijarse en las últimas referencias al mar de Nápoles. Los ojos del poeta tienen su más largo éxtasis en las rojas apoteosis crepusculares por donde pasan los dioses, al rumor sinfónico del agua amarga y vieja del mar. Sobre todo es sorprendente, porque aunque más tarde disminuirá o negará lo español, lo verleniano o lo interior de Darío, nunca dejará de verlo como un poeta cuya naturaleza y fondo último es el mar. Poco después, Darío fue a pasar el invierno y a reponerse de una de sus crisis alcohólicas a la costa andaluza.
de ese viaje de búsqueda real y simbólica del sol y del mar, nació la serie de crónicas Tierras Solares para la Nación, varias de las cuales se reprodujeron en Helios y fueron reunidas en libro por los editores de este, sobre todo por Gregorio Martínez Sierra. A diferencia de España contemporánea, de la que ahora nos hablará Noel Rivas, Tierras Solares significó el verdadero reencuentro de Darío con España y con su nueva poesía. Si el Atrio Ninfeas había sido su apuesta por el aprendiz Juan Ramón, la tristeza andaluza, la magnífica reseña que dedicó a Arias Tristes, fue su confirmación. Juan Ramón, decía ahí, ha aprendido a ser él mismo, y por carta. Me alegro de ver despertar la poesía de España. Hay poetas que anuncian mucha belleza, y entre ellos dos que quiero y prefiero, Antonio Machado y usted, mi amable Jiménez. Serían siempre por este orden, además, sus predilectos españoles. Las crónicas dedicadas a Andalucía empiezan. Escribo a la orilla del mar, sobre una terraza donde llega el ruido de la espuma. Juan Ramón no tardó en escribirle: ¿qué versos ha hecho usted en Málaga? Supongo que el Mediterráneo no dejará de poner su azul en muchas rimas de usted. ¿Por qué no me manda a Helios algo de ese mar? Lo que le mandó, no puedo entrar en muchos detalles para esto, lo que le mandó fue la antiimperialista Oda a Roosevelt, que apareció así en la revista. Y vuelve a ser curioso que cuando la presente Juan Ramón también deje de lado el aspecto político, sobre el que volverá más tarde en Estados Unidos y demás, y siga con su obsesión. Las estrofas de la Oda, dice, están aprendidas en el trueno espumoso de las olas. Hay dentro de ellas una marina apoteosis de gloria. Esa técnica de ola, de la que también hablará en el Darío del 40, es la musicalidad y la plasticidad que el verso dariano trae a la cartonada poesía porromántica, la naturalidad aprendida del ritmo del cosmos. Tras la vuelta de Darío a París, Juan Ramón no dejó de insistirle en que lo que debía era terminar su nuevo poemario. El epistolario entre ambos es la mayor fuente de información sobre lo que, tras varias dudas, se terminó llamando Cantos de Vida y Esperanza, Los Cisnes y otros poemas. Se ha discutido el grado de intervención de Juan Ramón. Me limito aquí a apuntar una hipótesis que creo no se ha señalado. En algún momento, antes de la publicación, Juan Ramón pensó que Antonio Machado, a quien en el libro va dedicado el soneto Caracol, y él, discípulos españoles predilectos, podían presentar, incluso prologar el libro. Como posible prólogo interpreto la prosa inédita de Juan Ramón que empieza. Ahí tienen: había oído a Dios en el bosque, había visto a Venus en el mar, a Caupolicán en la pampa, a Hugo en su plaza, a Verlaine en su jardín y al llegar a España, etc. Se trata de una defensa frente a Rodó, a Unamuno, en la que el Darío de Cantos es presentado como un poeta total, americano, francés, español, religioso y pagano, culturalista y natural. Es también el escrito en el que Juan Ramón identifica ya a Venus como la diosa reina de la mitología dariana. Con Cantos, con el triunfo de Darío en España, terminó la colaboración, el intercambio de favores también entre ambos. Juan Ramón se retiró a Moguer y nunca volvieron a verse, ni aun cuando Darío volvió a Madrid como ministro de Nicaragua. El trato se fue haciendo intermitente, indirecto. Con todo, ambos fueron los poetas de mayor presencia en el Renacimiento, la revista que sustituyó a Helios y donde Darío adelantó otra serie de poemas marinos escritos en Mallorca y que pasaron al canto errante. La última referencia de Juan Ramón a Darío vivo fue la dedicatoria que preside el libro Melancolía. A Rubén Darío, melancólico capitán de la gloria. En ella cifra al Darío postrero de El canto errante, con sus dilucidaciones. Toda la gloria y toda la eternidad están en nuestra conciencia. Con su elegíaca oda Mitre, oh gran capitán de un mundo nuevo y radiante, y con el hermoso soneto final, Los piratas, tan sutilmente asociado a los grandes poemas modernos de viaje, dedicado
a la gloria de los caballeros del viento, de los reyes del mar, que son otro avatar del poeta. Ya es hora de partir, buen pirata, ya es hora de que la vela pruebe el pulmón de la racha, etc. Juan Ramón, esa dedicatoria es prácticamente una anticipada despedida. Juan Ramón recreó casi tantas veces como su encuentro en 1900 el momento en el que se enteró de la muerte del maestro. Viajando a Nueva York, mientras iba escribiendo Diario de un poeta recién casado, oyó por radio la noticia y escribió su elegía a Rubén, que empieza: no hay que decirlo más, todos lo saben, sin decirlo más ya, silencio. Juan Ramón interpretó el acontecimiento como señal de un cambio trascendente. El viaje por mar y el diario, ese primer libro mío, al que más tarde retituló Diario de Poeta y Mar, significaron una transformación, muerte y resurrección, no solo personal, sino histórico-literaria. El siglo XIX cedía el paso al XX, el simbolismo crepuscular al simbolismo moderno. Darío, antiguo maestro de los jóvenes, al nuevo Juan Ramón, quien lo sustituyó en la influencia general. Y al menos en España, durante la década siguiente, Juan Ramón se convirtió en el maestro poético indiscutido, el poeta consagrado su obra a depurar el legado simbolista y al mismo tiempo volcado en animar a los nuevos que con el tiempo serían conocidos como generación del 27. Ahora bien, ya entonces había algo no dicho. Un doloroso desacuerdo de Juan Ramón con la trayectoria final de Darío. Una trayectoria en la que él pensaba que Darío había claudicado en exceso de los deberes de la pura poesía. Y es un desacuerdo que se insinúa en su silencio de esos años, incluso en ese severo pero piadoso silencio de que habla en su poema fúnebre, que es un poema nada fácil de interpretar, por cierto. Es un silencio que no se rompió hasta 1923, con ocasión de una polémica en la que Juan Ramón intervino, y esa fue su expresión, contra y por Rubén Darío. La cosa, resumo mucho, comenzó cuando una improvisada y pomposamente denominada Junta Suprema de Patronato del primer Congreso de Juventudes Hispanoamericanas solicitó a Juan Ramón colaborar en un proyecto de erección en Madrid de una estatua a Darío. El poeta rehusó en una carta durísima en la que comienza manifestando su desagrado por los asuntos del hispanoamericanismo oficial y termina proponiendo otro monumento a Darío, la edición sólida, definitiva de su obra buena. En medio se explaya en la falsa popularidad, en la barata gloria en la que cayó Darío, dice en su turbio caso. Leo: si el poeta al final de su existencia cayó un poco, por sin razones solo disculpables en él, en ciertos nauseabundos beleños de patrioterías, academicismos y compadreo fácil, la obligación de quienes lo admiramos es no hundirlo más con la pesada mortaja de un uniforme que él se puso inconscientemente como un niño. El Darío que tenemos la ineludible deuda de perpetuar no puede ser ese Darío tan manoseado por ahí, de revista, de modas, tourné de ballena indefensa, álbum, abanico y compromiso diplomático periodístico, sino el otro, mejor, el arisco y desnudo, de la mar, la carne y el cielo. Contra y por Rubén Darío es uno de los asuntos de ética estética en los que Juan Ramón se creyó obligado a pronunciarse, y hay que situarlo en su contexto. Creo que el ataque al turbio hispanoamericanismo, otra vez turbio, no puro, no espiritual, responde a la instrumentalización política que de esta ideología estaba haciendo la dictadura de Primo de Rivera. De hecho, en el texto hay alusiones sibilinas a lo que llama, por ejemplo, Juan Ramón, los vividores generales, etc. Y su propuesta de editar dignamente a Darío se explica por la situación lamentable en que estaban las ediciones darianas. Además, por primera vez, abiertamente, Juan Ramón distingue y se pronuncia contra el que considera el peor, el más fácil Darío, y a favor del mejor, el más exigente. Y llamo la atención sobre las imágenes que reaparecerán
de la ballena desorientada y del uniforme frente a las del Darío desnudo, de la mar, la carne y el cielo. No puedo entrar, desde luego, en los años 30, ni en los del exilio americano de Juan Ramón, fundamentales para que ésta ampliase su perspectiva sobre la modernidad y sobre las funciones que cumplieron en la modernidad poética tanto Darío como él mismo. De hecho, él considera que esos eran los dos grandes polos, como lo consideró Federico Donís y otros, en fin. Y tampoco puedo entrar en cómo esa visión de la modernidad, Juan Ramón repiensa ya en los años 30, estuvo condicionada por su enfrentamiento con los poetas del 27 y con el nuevo representante de la poesía americana, Pablo Neruda. Pero esas serían las coordenadas en las que situar el Rubén Darío del 40, al que vuelvo muy brevemente. Ese texto está construido como un desarrollo metafórico, intertextual, de imágenes de sus escritos anteriores, de poemas marinos de Darío, así como de cierta iconografía dariana. Último aspecto que le apuntaré, que es interesante o curioso. El método de ese retrato dual, lírico e irónico, y al hablar del Darío humano, demasiado humano, el retrato se convierte en caricatura, aunque sin llegar a lo grotesco. Juan Ramón dice: Darío andaba siempre mareado de la ola, de la Venus, del tónico. No sabía nunca qué hacer con su levita, sus guantes, su sombrero de copa, y menos con su disfraz diplomático. No eran estos sus trajes, ni como favorito de su reina oriental, la reina rubia es Venus, ni como almirante de su dios Neptuno. Él tenía colgado en la percha su desnudo mayor. Por eso lo encontraron a veces caído en la acera. Se enredaba en el uniforme. La dualidad entre el auténtico y el falso Darío se concreta en la metáfora de lo desnudo y lo vestido, y esta última metáfora se concreta también en la forma de uniforme o disfraz diplomático. Darío en ese retrato aparece mareado, náufrago, perdido, pero nunca del todo. El Darío de Juan Ramón se salva gracias a un instinto de belleza que lo devuelve al rumbo, esa palabra que antes al principio pronuncié, el rumbo espiritual, y que aparece simbolizado en una brújula, en el texto, en el caracol, donde se oye el corazón y el mar, y sobre todo en la diosa Venus, que para Darío es una mujer astro y para Juan Ramón es también una isla. Y leo un fragmento de Rubén Darío 40, siempre Venus vigilándolo desde la juventud, mujer isla del espacio verde. En su segura transfiguración, Darío habrá sido destinado por sus divinidades paganas a una isla verde transparente, ovalada en el poniente del mar cerúleo, gran joya primera y última, perenne apoteosis tranquila de esperanza cuajada. Él vio la eternidad como una isla sinfónica final del poniente cotidiano y lo inmortal lo esperó como espera al nostálgico navegante. ¿Recuerdan aquí el comienzo del hermosísimo poema de Darío, en la isla en que detiene su esquife el argonauta del inmortal ensueño? Darío queda así exaltado en su paraíso de belleza perdida y reencontrada, vivo en su poesía mejor, vivo en el propio Juan Ramón, cósmicamente fundido con el tesoro marino total, señalando el rumbo a los demás poetas. Rubén Darío termina: ministro tú, mejor que otro, de los capitanes del viento. Mejor, por cierto, que qué otro. Pienso en Neruda, en el oceánico Neruda. Interpreto ese inciso final como una última puntada, un último arañazo en la pelea personal de Juan Ramón con el poeta cónsul. Y una nota al margen. Inmediatamente Octavio Paz comenzó su propia batalla personal con Neruda, recurriendo a Darío y al texto de Juan Ramón, que se publicó en México. Le hace su artículo El corazón de la poesía, que es antecedente a su vez de El caracol y la sirena, el ensayo que a su vez abrió las puertas al redescubrimiento del esoterismo modernista. Y si me conceden 2 minutos, termino con un último detalle del retrato, un detalle que dije curioso, en el que el recuerdo, imaginación, realidad terminan confundidas.
Desde el comienzo, Juan Ramón dice inspirarse en una foto, o mejor, en el recuerdo de una foto de Darío que antes de la Guerra Civil Española le había regalado a Alfonso Reyes. Una foto en la que dice, Darío aparecía en uniforme blanco veraniego, y se pregunta, ¿de capitán de navío? Él no recuerda bien porque no tiene sus papeles delante, se han quedado en Madrid con la Guerra Civil, eso para Juan Ramón es una gran tragedia, etc., ¿no? Lo cierto es que Juan Ramón usó para sus retratos darianos diversas fotografías conocidas de Darío, pero parece que esa de capitán que él recordaba no existe y debió confundirla con otras, como por ejemplo esta de 1908. Y sin embargo, en 1944, Juan Ramón accedió a grabar unas palabras con ocasión de la botadura en Savannah, Georgia, del buque de la Armada norteamericana bautizado con el nombre de Rubén Darío. Era la Segunda Guerra Mundial y él creyó contribuir así a una obra de concordia interamericana que favorecía la causa aliada. Y es muy curioso porque en su alocución él volvió sobre su idea, sobre su obsesión. Y en esa botadura dice, Darío fue ante todo un poeta marino. Lo mejor de su obra está hundido, bañado, mecido, salpicado de mar. Y volvió sobre lo de la fotografía. Me complazco ahora con mi imaginación en embarcar a Darío vestido de blanco como la fotografía en el barco que lleva su fastuoso nombre, que con el poeta en su puente salga al Atlántico y sea recibido al anochecer de Savannah por esta Venus luciente, tembladora de junio. Juan Ramón no sabía que detrás probablemente de esa botadura había otras cosas, ignoraba que había otras cosas no tan puras, espirituales, más turbias. Se dio la utilización de la figura de Darío por la dinastía de Somoza, por ejemplo. Tampoco supo que, extrañamente, alguien terminó haciendo un montaje, haciendo realidad la fotografía recordada o soñada por él, esa fotografía, que digo, es un montaje, pero esa fotografía durante años presidió el salón principal del barco Rubén Darío. Muchas gracias por su atención. Bueno, como han visto, la extraordinaria conferencia del doctor García Morales recuerda un poco toda su trayectoria en cuanto a las ediciones también, de las que nos ha hablado, desde la edición de la antología de Federico Dionís, la famosísima, las de López Velarde y bueno, Rodó y otros muchos autores, ¿no?, que han pasado bajo su pluma y bajo sus investigaciones. Para no derivar más tiempo del poco que tenemos, vamos a pasar al siguiente conferenciante, es el doctor Teodosio Fernández. Para mí también, voy a decirlo, aunque él me va a regañar luego, pero para mí ha sido un maestro, porque ha sido siempre una persona con un sentido didáctico enorme, incluso para los que, bueno, estábamos a su lado, aunque por edad realmente no es mi maestro, pero digamos por reconocimiento sí. Y por un lado tiene esa cualidad inmensa, ¿no?, que es la didáctica, saber expresar y saber comentar y comunicar, que es tan complicado muchas veces, ¿no?, la investigación. Y luego también el puntualizar con mucha discreción cuando alguno de nosotros nos arriesgábamos en exceso, puntualizar con mucha discreción los posibles derivaciones que pudiéramos tener. Bueno, ha tenido en su trabajo la famosa historia de la literatura hispanoamericana del siglo XX, la biografía de Rubén Darío, que es un motivo por el que siempre le he invitado a todas aquellas actividades que hay sobre Rubén Darío, porque para mí es un libro paradigmático, muy conciso, muy breve, muy útil en todos los sentidos.
También hizo la edición del Teatro Chileno Contemporáneo, un librito que nos informaba también sobre esa historia. Y dice, vale, vale. Y bueno, como dice, vale, vale, pues le vamos a dejar que hable porque ya no me deja hablar más. Así que, bueno, él, en principio habíamos establecido que hablase sobre los nuevos documentos de la ECID y la ampliación de esa biografía de Rubén Darío a través de esos documentos. En realidad no son propiamente todos de Darío, pero sí que muchos de ellos nos van a hablar de lo que ha sido la vida de Rubén Darío entre los años 1900 aproximadamente 1907, ¿no? Bueno, pues le dejo la palabra. Es que si Rocío sigue hablando, da la impresión de que todavía soy mayor de lo que soy. Entonces, dejémoslo estar. Bueno, yo no voy a hacer nada que se parezca a lo magnífico de Alfonso, porque está fuera de mis capacidades. Y además estoy aquí por distintas razones. Yo me dedico a cosas de América, de manera que es lógico que considere un honor y aproveche cualquier oportunidad de venir a la Casa de América. Otro que, en fin, tengo indudable afecto por Rocío, de manera que cualquier cosa que, pues aunque no tenga nada que decir, vengo, que es lo que ocurre hoy. Y después yo he adquirido un cierto compromiso con, no sé si es la competencia, pero hay una cosa que se llamó Instituto de Cultura Hispánica, que adquirió unos cuantos documentos de Rubén Darío ya en los años 60 y que habían estado ahí más o menos olvidados, y como yo soy así un poco rata de biblioteca, pues paso mucho por ahí por la biblioteca hispánica de lo que hoy es la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo, y la directora un día me dijo, hombre, ¿no tienes nada que hacer? Pues ocúpate de estos documentos, a ver si dicen algo. Bueno, pues entonces he aceptado el compromiso de que cualquier oportunidad que me den la aprovecho para contarle a alguien que ahí hay unos documentos importantes. ¿Esto con qué tiene que ver? Bueno, importantes. No van a mejorar nuestra visión de Rubén Darío. ¿Por qué? Bueno, porque todos sabemos ya quién es Rubén Darío, aunque las investigaciones, y acaban de escuchar una, nos sigan permitiendo valorar cada vez mejor el alcance de una obra de la que todavía queda muchísimo por decir. Porque sí, sobre todo un poeta, pero pónganse a leer las crónicas a ver qué pasa. O sea, que es alguien que nos ha dejado un testimonio espléndido de la época en que le tocó vivir y que nosotros podemos recuperar a través de él. Bueno, ya digo, entonces uno se mete en estas cosas y quizá no tenga mucho que aportar, aunque a veces sí, porque hay algo que me parece importante. Conocer mejor la biografía de alguien como Rubén Darío, si no nos ilustra sobre su quehacer literario o poético demasiado, al menos nos evita cometer errores de apreciación a veces. ¿Por qué? Porque si situamos un poema en un lugar al que no corresponde, pues probablemente lleguemos a conclusiones equivocadas. Entonces, bueno, lo que tengo que decir es que se me oye mal, ¿verdad? Es que soy de León y tengo un acento un poco raro. Y, bueno, voy a tratar de hablar más claro si es que soy capaz. Entonces, lo que quiero decir es que ahí hay unos documentos que tienen que ver con España. Pues sí, al fin y al cabo están en Madrid. No tienen el alcance, el volumen, la importancia de los que conserva el Seminario Archivo Rubén Darío de la Universidad Complutense, que es que tiene la máxima concentración de documentos, ¿no? Pero bueno, de eso Rocío puede hablar en cualquier momento. Y después, evidentemente, hay un amigo de Rubén Darío que se llamaba Alberto Giraldo, argentino, amigo, que estuvo por acá y que estuvo editando a Rubén Darío y que se llevó también varios miles, no sé si 3.000 y pico documentos, que publicó parcialmente, a veces
desafortunadamente, porque le daba por corregir o mejorar los documentos, y que están ahora en la Biblioteca Nacional en Santiago de Chile. Pero bueno, o sea, que vengo a hablar yo hago propaganda de algo mínimo, 200 y pico documentos que no han sido utilizados hasta ahora para completar la biografía de Rubén Darío, y yo quiero decir sencillamente, pues doy la noticia de que ahí están. Y doy otra, que me ocupo de sacarles algún rendimiento. La biografía de Darío podríamos decir que está hecha, pero todo el mundo sabe que el pasado es irrecuperable, de manera que sabemos lo que los documentos nos cuentan. Y a veces del pasado recuperamos más que lo que ocurrió, lo que otros han recordado, incluido Rubén Darío, porque leo una autobiografía de Rubén Darío, o la vida de Rubén Darío escrita por sí mismo, y es pues, lo que nos pasa a todos, ¿no? Primero, que recordamos lo que más nos gusta. Segundo, contamos lo que creemos que es interesante para quien nos escucha. De manera que la autobiografía de Rubén Darío, contada por sí mismo, habla sobre todo de su infancia remota y luego de la gente importante que conoció, porque a él también le gustaba, como le dijo algún presidente centroamericano en algún momento, él quería tener una buena posición social, bueno, pues entonces... Y, sobre todo, hablaba también de argentinos. ¿Por qué? Porque sabemos que Rubén Darío es un poeta nicaragüense, centroamericano, español e hispánico, un tanto chileno, pero era muy argentino. ¿Por qué? Porque, al fin y al cabo, somos de alguna manera aquellos para los que hablamos. Y Rubén Darío pasó excelentes años en Buenos Aires y escribió casi todo el resto de su vida para La Nación, o sea, para lectores argentinos. Bueno, compruébalo en la autobiografía. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que tenemos biografías buenas, la más completa quizá es la que hizo Edelberto Torres, La dramática vida de Rubén Darío. Yo la uso un poco como referencia final. Pero lo que quiero decir, para no prolongar demasiado estas cosas, es que si voy confrontando los documentos que hay ahí, pues descubro cosas, rectifico. Son documentos que tienen que ver... Esto, para quien no esté al tanto de la vida de Rubén Darío, probablemente no le diga nada. Pero yo, que cuando era joven... Allá hace más de 30 años escribí eso que dice de Rocío, una biografía de Rubén Darío, pues me picó la curiosidad y digo, a ver cuántos disparates dije en aquella ocasión. Y efectivamente, dije muchos, ¿no? Entonces ahora cuando veo los documentos, pues son documentos que los más antiguos tienen que ver con la etapa de Buenos Aires. Sabemos que llegó a Buenos Aires en 1893. Y son sobre todo de los años de París, después de haber estado en España, y que, por ser de París y después de haber estado en España, tienen un capítulo muy importante, muy interesante, relativo a las relaciones personales de Rubén Darío. Aunque estuviera en París, su compañera de toda esa época y hasta el final fue fundamentalmente Francisca Sánchez. De manera que hay una rica correspondencia entre Francisca Sánchez y Rubén Darío, la madre de Francisca Sánchez, y a veces pues ayuda a rectificar. A veces, pues no sé, yo leía una señora Carmen Conde, que está muy valorada entre los que, pues bueno, porque evidentemente tuvo mucho que ver con que se recogieran los documentos de Rubén Darío que Francisca tenía en Navalsaúd, y confrontados los documentos que yo he visto, pues se ve, por ejemplo, que Francisca Sánchez, ya mayor, contaba cosas a Carmen Conde desfiguradas por la memoria. Bueno, pues entonces ahora no es cuestión de que entremos en un cotilleo aquí innecesario, pero yo, pues si Carmen Conde dice que Focás el campesino, que fue el segundo y malogrado hijo de Francisca Sánchez y Rubén Darío, nació en abril, pues yo constato que no, que nació bastante más tarde. ¿Esto tiene importancia? Bueno, a veces sí. ¿Por qué? Pues que obliga a rehacer la visión de los procesos, los viajes
Ahora, por ejemplo, o sea, que con Francisca Sánchez hay un capitulito digno de análisis. Porque eso también habla de las relaciones personales del poeta con su compañera. A veces, pues esa correspondencia entre ellos ayuda a ver cosas que no se veían. Ahora ha estado Alfonso hablando, él sabe muchísimo sobre Juan Ramón Jiménez y Rubén Darío. Bueno, hay una exposición ahí en la Complutense, ahí ¿cómo es la calle esa? La calle San Bernardo, o por ahí, aconsejo que se vea. Pues ahí hay una carta de Juan Ramón Jiménez que me dice Alfonso que no había aparecido en ninguna parte, ¿no? Entonces, bueno, pues esa carta me lleva a otra cosa. Por ejemplo, a que Rubén Darío no daba esa y otras. No había regalado prosas profanas a Juan Ramón Jiménez, sino que Juan Ramón Jiménez había adquirido su ejemplar, se lo había enviado a París y estaba llorándole una carta tras otra para que le pusiera una dedicatoria. Cuando al fin se la devuelve, viene Torres de Dios Poetas, ese poema famoso de Rubén Darío. Eso me lleva a otras cosas, a cómo se gestaron no pocos poemas de circunstancias, podríamos decir, en origen, que luego fueron grandes poemas de Darío. O sea, que nos habla de relaciones entre los escritores, de, digamos, motivos para escribir, impulsos, circunstancias, o sea, que descubre algo que conocemos, pero a pesar de todo podemos perfilarlo. Yo, por ejemplo, ya voy a terminar, porque yo puedo ponerme aquí y estar toda la tarde con cotilleos. Por ejemplo, encontré ahí una documentación de un tal Esteban Arenillas. Rubén Darío hizo un viaje, bueno, sabemos que estuvo aquí, escribió España Contemporánea, los artículos que ahora vamos a apreciar mejor. Y de aquí lo mandaron a la exposición universal a París y allí, bueno, vino el director de La Nación y le dijo, hombre, pues si quieres, hay dinero para que te des un viaje por ahí. Entonces había el Año Santo, no sé qué, y lo mandaron a Roma. Y entonces yo había leído unas cosas de un amigo suyo bastante latoso, que era José María Vargas Vila, colombiano, que le dedicaba un libro a Rubén Darío. Y recuerdo, cuando me dedicaba a estas cosas, que Vargas Vila decía que una noche había ido a la estación a saludar a Rubén Darío, que pasaba para Florencia, que iba, bueno, de Nápoles para París. Y que Vargas Vila era astemio, y Rubén Darío, evidentemente, no. Entonces cuenta Vargas Vila cómo se bajó del tren y seguían pasando trenes hacia el norte y él pegado a la copa. Y Vargas Vila preguntando cuándo se podría acostar. Él. Bueno, pues ahora ahora he encontrado unos documentos donde un tal Esteban Arenillas va poniendo lo que Darío le debía cada día de los gastos comunes que hacían y que por lo visto Darío no ponía ni un franco ni una lira. Entonces, eso pues a mí me ayuda a reconstruir qué pasó con Rubén Darío, cuándo fue a Florencia, por ejemplo, porque en ese viaje queda demostrado que había estado en Nápoles, que había dejado a su compañero Esteban Arenillas en Nápoles y había ido a buscar a Vargas Vila para tomar una copa él solo y que seguía a Florencia. Y allí se encontraba con un argentino que dejó un artículo de José León Pagano, que escribió sus... Entonces, todo eso, pues parece que no, pero nos ayuda a encajar las cosas. Y, bueno, voy a terminar porque ya digo que esto tiene el sentido que le queramos dar. Pero ahí hay un material riquísimo, aunque solo sean 200 y pico documentos, y que será más rico todavía el día en que eso se encaje dentro de los documentos que están en la Complutense y que se haga una investigación verdadera en la Universidad de Chile, en la Biblioteca Nacional de Chile, y, desde luego, está garantizado que la biografía de Rubén Darío se enriquecerá con no pocos matices. Así que, bueno, no quiero decir nada más, que estoy en eso y que hago publicidad de lo que traigo entre manos, doy publicidad a la Biblioteca Hispánica y
y me siento mejor, ya está. Bueno, muchas gracias. Bueno, como han visto, no andaba equivocada, ni muchísimo menos, sobre esas puntualizaciones tan precisas y tan afinadas, ¿no?, de Teodosio Fernández. Y bueno, yo también les animo a que visiten la exposición de la Biblioteca Histórica, en la que están reunidas por primera vez los documentos de las dos bibliotecas, de la Biblioteca de la ECID y los documentos que guardaba la Biblioteca Histórica. Es ahí el resumen un poco lo que hemos procurado hacer, también con la colaboración del doctor Teodosio Fernández, que ha seleccionado los documentos de la ECID. Y bueno, sin más dilación, también para no perder más tiempo, le dejo la palabra a Noel Rivas, que nos cuesta bastante arrancarle de Sevilla. Creo que cuesta menos arrancarle para ir a Nicaragua, pero creo que para ir a Madrid tenemos unas dificultades un poquito mayores. Es el gran especialista, yo diría, de España contemporánea, aunque también de tierras solares, pero las ediciones de Noel, esas precisiones también, esas ediciones anotadas, cada vez modificadas, corregidas, aumentadas, nos ha dejado un marco del libro que, como yo les decía, es tal vez el mejor documento sobre la España de esa época. Estuve haciendo un análisis incluso de la obra de Chapman, etcétera, de todos los ingleses que se habían paseado en ese momento por España, y sin embargo la obra de Rubén Darío sigue siendo paradigmática y ejemplar. Creo que es de lo que les va a hablar Noel Rivas Bravo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Rocío, por la invitación que me permite compartir esta mesa con dos ilustres darianos, como el profesor Teodosio Fernández, muy conocido y reconocido en España y América, lo mismo que mi gran amigo Alfonso García. Ya no se diga, Rocío, pues que es como una especie de embajadora de América Latina en España, ¿no? En fin, y a ustedes, por supuesto, la presencia y la curiosidad de saber exactamente lo que nosotros íbamos a decir sobre Darío, que está cumpliendo, como ustedes saben, el centenario de su fugada de este mundo. Yo, pues, Rocío ha adelantado el tema cuando dice que voy a hablar sobre España contemporánea, que es, según todos los estudiosos, pues la mejor radiografía que se hizo de la España de fin de siglo. Este es un libro que está formado por una serie de artículos, de crónicas que Rubén Darío escribió para La Nación de Buenos Aires. Cuando el 10 de diciembre de 1898 se firmó en París el famoso tratado en el que España, después de su derrota ante los Estados Unidos, entregaba a Puerto Rico y Filipinas a Estados Unidos y concedía la independencia de Cuba, entonces hubo una gran curiosidad por saber qué es lo que pasaba en España, por qué había llegado a esa situación, a esa decadencia, lo que se llamó la debacle de ese tiempo, y decidieron, pues, el gran diario La Nación, dirigido por la familia de los Mitre, gente relevante, argentinos, me lo mandaron al poeta para que, y él se prestó con todo gusto a venirse para España a hacer, pues, ese trabajo de dar un informe sobre cuál era la situación de la península después de esa derrota ante los Estados Unidos. El compromiso del poeta era escribir 4 artículos mensuales, los enviaba al diario Nación y se publicaban, pues, para un
público, sobre todo argentino. El libro, pues, recoge esas crónicas y, desgraciadamente, se publicó en el año 1901, pero desgraciadamente, digo, ha tenido muy mala suerte. Ha tenido muy mala suerte como ha tenido en general la obra completa de Rubén Darío. Entre paréntesis, quiero decir que de todos los grandes escritores de la época, Darío es el que aparece más mutilado, más incompleto en cuanto a la publicación de su obra en la totalidad. Se conocen 5 intentos que se han hecho de esas ediciones de obras completas, que no son completas ninguna, y esa es la última que se hizo en los años 50, 55, pues apenas constituyen una especie de 50% de lo que realmente el poeta publicó. O sea que se han descubierto tantas cosas desde 1955 que todavía no se ha logrado hacer, digamos, un proyecto que reuniera una casi obra completa en su totalidad. Entonces, eso ha hecho que los textos darianos se hayan transmitido con muchos errores, con muchas deficiencias, con muchas erratas, y en el caso de España contemporánea, pues es uno de los más graves, teniendo en cuenta que este es un libro de una soberana importancia, como se ha dicho aquí. Este libro, pues, se publicó en París en 1901, después hubo 2 ediciones más que aparecieron sin fecha, ya probablemente del 7 o del 17, pero después se han hecho 10 ediciones. Y de esas 10 ediciones, 8 de esas ediciones, pues no han sido ni siquiera completas. No se ha respetado la voluntad del autor, no se ha hecho, digamos, no se ha reproducido lo que Rubén Darío realmente había hecho y organizado en París, donde reunió todas esas crónicas, sino que aparecían casi siempre, o aparecieron todas esas ediciones con capítulos menos. Y es tan triste, ¿verdad?, la situación de esas ediciones, que los capítulos que no aparecen, ¿verdad?, desde el año de 1917, que es la que hace Alberto Giraldo, quitan los capítulos de soberana importancia, ¿no?, de una gran importancia. Uno que es el de Castelar, el de Cabo Castelar, gran amigo de Darío, y que es probablemente uno de los mejores que escribió Darío, y probablemente literariamente hablando y de contenido, el mejor de España contemporánea. Sin embargo, fue suprimido de todas las ediciones desde 1917 hasta 1998, que todavía se publicaron 2 ediciones de España contemporánea, y hasta el 2005 que se publicó otra por el Ministerio de Cultura. No aparecía la de Castelar ni la de Jacinto Octavio Picón, ¿verdad?, curiosamente, pues 2 intelectuales progresistas importantes. Y la edición que hizo Afrodisio Aguado, que es la que más circula, pues tiene apenas 35 capítulos de los 42 que constituye el libro. Es decir, que el libro ha sufrido una serie de mutilaciones, recortes, por el cual muchas veces no se conoce en su integridad. A mí me ha tocado, pues, ¿verdad?, revisar estas ediciones y tratar de ponerlas de acuerdo con lo que es una edición crítica, de acuerdo con lo que es, digamos, una obra que realmente representa la voluntad del autor. Y para eso, pues, recurrí, por supuesto, a las primeras ediciones, y no solamente eso, sino que fui a Buenos Aires a ver en el diario La Nación, donde se habían publicado esas crónicas, todo lo que Darío había publicado en ese periodo que él había estado en España. Él estuvo en España desde el 22 de diciembre de 1898 hasta mediados de abril del año 1900, es decir, casi 16 meses, de los cuales hablaremos de todo lo que hizo durante todo ese tiempo. Y me fui allí y realmente, pues, hice el cotejo que se hace en estas ocasiones, y encontré incluso algunos capítulos más, algunos artículos más que ni siquiera, bueno, Darío los había incorporado. Muchas veces que eran, digamos, secuencias de un capítulo anterior
y uno dedicado a Valle Inclán, por ejemplo, y no publica la segunda parte. No se sabe por qué, tal vez porque el poeta no los tenía en ese momento completo, vivía en París, tenía los recortes en Buenos Aires, no se sabe exactamente hasta qué punto se ocupó de la edición. Entonces, pues aparecieron 8 capítulos más que yo he agregado, y ahora el libro pues ya aparece con 50 capítulos, ¿verdad? De los 42 a 50, pero ya no con los 40 ni los 35 que habían aparecido en las sucesivas ediciones. Es decir, me ha tocado tener el honor, el gusto, el privilegio pues, de recuperar la voluntad del poeta en cuanto a este libro se refiere. Entonces, digamos que él viene pues, con esa idea, con esa misión de hacer una radiografía de la península, de la situación de la península, y comienza a enviar pues, sus colaboraciones desde que pisa tierra española el 22 de diciembre, parece que ya está en Barcelona, visita Barcelona muy rápidamente, pero claro, él viene directamente para Madrid, ya está en Madrid para el Año Nuevo, ya lo encontramos en Madrid, y comienza esos 16 meses, dichos casi 16 meses, de una completa actividad intelectual, ¿verdad? No solamente comienza visitando a sus viejos amigos que había conocido en el primer viaje que hizo Rubén Darío a España, en el año de 1892, que vino como secretario de la delegación nicaragüense a las celebraciones del 4º centenario del descubrimiento de América, y en ese tiempo había conocido pues, a los intelectuales, poetas y escritores de la Restauración, ¿no? Conoció a Zorrilla, a Campoamor, y tuvo también amistad con uno casi de los nuevos, Salvador Rueda, y muchos otros más, ¿verdad? En ese tiempo él también quiso escribir un libro sobre ese viaje que había hecho en el 92, pero que iba a titular España, pero al fin de cuentas no lo escribió. Fueron muy pocos los artículos que publicó, que bueno, ahora mismo están ahí a la disposición en el Diario de la Nación. El caso es que él, de escribir este libro y de dar una opinión completa de lo que está pasando en España, es lo que lo hace por primera vez. Después va a hacer otra vez lo que ha hablado Alfonso con el Tierras Solares, que ya es una visión muy interesante, como ha explicado Alfonso, de la visión de Darío Andalucía. Pero centrémonos en España contemporánea. Entonces él llega, ¿verdad?, a Madrid, y lo primero que hace es visitar a esos viejos amigos, he dicho, y asistir a su tertulia. Estoy hablando de la tertulia que tenía don Juan Valera, de la tertulia que tenía doña Emilia Pardo Bazán, donde se reunían ahí lo más granado de la intelectualidad española, y su amistad con Castelar, y no solamente eso, sino que también se une a todos los jóvenes en los cafés que había en ese tiempo, el Café Forno, se reunía con ellos y conversaba sobre la situación en que estaba España. De tal manera que España contemporánea no solamente es un libro de observaciones directas del periodista, sino que es también un producto de toda una visión periodística, es decir, de una visión común, de todo lo que él vio que pensaban los mayores y los que estaban surgiendo. Pues tenía una situación privilegiada porque podía ascender y descender en todo lo que era, digamos, la intelectualidad española de su momento. Entonces, visita a toda esta gente. Castelar muere en ese tiempo, en Murcia, y Darío lo quería tanto que precisamente que publica un libro, el primer libro que publica Darío en España. Bueno, más que un libro, es un folleto que es la crónica esa que siempre se ha mutilado del texto, ¿no? Lo publica en un folletito de 100 ejemplares, ya completamente inconseguible y ni se conoce porque no aparece por ningún lado, pero que bueno que está allí, ¿no? Hay una en la Biblioteca del Congreso, que es el que yo pude consultar,
Y bueno, pues, es decir, así como con Castelar, pues lo mismo pasa con doña Emilia, pues a quien también había ido a París a dar una conferencia sobre la situación de España. Él habla con ella, en fin, es decir, él va cubriendo como periodista todo lo que en ese tiempo se decía, se hablaba en los círculos intelectuales de Madrid. Después de eso, no solamente pues, se dedica a cultivar esas relaciones de amistad, sino también colabora en las revistas de los jóvenes y en algunos casos hasta llega a financiar alguna. Por ejemplo, la revista Nueva, que es la primera revista donde aparecen unidos las dos generaciones de los antiguos, de la generación de la restauración y de los jóvenes, pues ahí también Darío y contribuye con una cantidad para que pudiera salir esa revista de su amigo Ruiz Contreras, donde Darío se mantenía en la calle Madera, donde él llegaba todos los días, y que incluso con Ruiz Contreras tuvo algún tipo de amistad tan íntima que cuando se sintió algunas veces incapaz de escribir alguna de las crónicas por haberse pasado también alguna noche en sus noches de juerga, pues entonces se las encargaba a Ruiz Contreras que le hiciera alguna de las crónicas para mandar a Buenos Aires, pero luego se las pedía para revisarlas. Y decía el mismo Ruiz Contreras, un libro famoso que se llama Memorias de un desmemoriado, que después que se las pasaba a Darío las corregía y le impregnaba su estilo de tal manera que lo que él había dicho ya era cosa distinta, opaca, de lo que realmente ya había corregido el poeta. Es decir, hasta ahí llegaba el grado de amistad con toda esta gente. Lo mismo pasa con el caso de Valle Inclán, tiene alguna polémica por escrito con don Miguel de Unamuno. En fin, después de eso asiste a todas las representaciones de teatro. En ese tiempo pues, se representó por España el Cyrano de Bergerac y él estaba allí. Se representó una de las obras de Jacinto Benavente, en el que actuó como actor Alejandro Saba. Él estaba allí también y daba sus crónicas. Hubo un concierto de música de Wagner, que en España en ese tiempo ni se conocía, ni tampoco por la gente que sabía de música o que le entendía la música, Wagner no era de su predilección. Ahí estaba Darío defendiendo la música del gran alemán. Luego, todos los libros que se publicaban en ese momento, vivía al día de todos ellos. Es decir, las obras de don Juan Valera, Mor Zamor, las obras de Pérez Galdós, las obras de Pereda, las obras de Blasco Ibáñez, todo eso. Y además daba noticias sobre lo que estaba pasando en América. Es decir, que es un cuadro realmente impresionante lo que puede hacer un hombre cuando las cosas, cuando tiene genio, cuando tiene talento, cuando puede estar en los lugares que hay que estar, ¿verdad? Y hacer una radiografía tan perfecta, pues, con un año que está, y también pues en ese año pues se enamora, ya lo ha dicho don Teodosio aquí, pues se enamora de una española, a quien conoce en el Retiro, es hija del jardinero del Retiro, como se sabe. Él andaba ahí paseando con Valle Inclán y la conoció, le gustó, y después ya no llegaba con Valle Inclán, sino que llegaba solo a verla, y comenzaron sus amores, que fueron pues los más duraderos de él, porque duraron hasta 1914, cuando él ya se va, aunque ya en su lecho de muerte seguía. Bueno, la nombró a ella y a su hijo heredera, y no solamente eso, sino que también fue la que se quedó con toda la documentación, y él siempre tenía la esperanza de volver a España para vivir en una de las torres donde estaba en Barcelona. Es decir, su hispanismo pues es absolutamente consecuente, ¿verdad? Además, con este año comienza ya su relación con Europa, ya no vuelve más a América, que en ciertas ocasiones así muy puntuales, que llega a Brasil, que llega a México, que llega incluso a Nicaragua,
pero muy poco, de visitas rápidas. Ya él se queda para siempre en su etapa europea y entonces comienza, pues, verdad, todo eso que realmente fue el gran movimiento modernista. Hay que decir también que en España contemporánea están los temas y los motivos, casi todos los temas hispánicos que están en los poemas de Cantos de Vida y Esperanza. Es decir, la salutación del optimista, la Oda a Rubens, todo lo que realmente pudiéramos hablar de intelectualidad, ¿no? Entre textos que aquí decía esto y en poemas también, lo que decía en prosa y en artículos. Y era que Darío tenía una cosa muy clara, ¿no? Tenía muy claro que España era no solamente España, era para él la raza latina la que estaba en decadencia. Ya había caído Francia en 71 y él miraba que los sajones y el imperio americano venían para arriba y a él le preocupaba mucho eso porque él era realmente un defensor de la cultura latina. Pero lo que quiero decir es que él en España contemporánea los ejes temáticos son los que están ya en Cantos de Vida y Esperanza. Es decir, primero, él reconoce que España tiene una gran tradición cultural heroica, ¿verdad? Tradición cultural heroica y digamos, de hermandad con América Latina. Entonces, para él eso es importante. Y que es uno de los temas que va a recorrer toda su obra. En segundo lugar, ¿verdad? Él considera que España tiene que recuperarse. Es decir, están lo que él llama en el poema que hablaba Alfonso, los cachorros sueltos de León españoles andan aquí, pero que solamente eso se podía hacer con la unión de España con América Latina. Desgraciadamente, los aspectos proféticos de Darío pues no se han cumplido tal como lo pensaba, pero él pensó que una de las soluciones para que España volviera a recuperar la posición que había tenido tenía que ser a partir de una, digamos, unión, ¿verdad?, con América, porque debía de olvidarse más de Europa y volver a ver a España. Y le asustaba el desconocimiento que había en España de América Latina. Es decir, muchas veces había gente que no sabía ni dónde estaba Cuba, ni dónde estaba, bueno, confundían un país con otro, una capital con otra, de un país con la de otro país, no sabían dónde estaba Nicaragua, creían que él era argentino. En fin, eso, y eso a él llegó pues a preocuparle ese desconocimiento porque él quería esa unidad, la cual estuvo cantando siempre, y todos esos temas están aquí en España contemporánea. Y otra cosa que es importante, además de creer en esa unión, que él también pensó que ese renacimiento de España tenía que ser a partir de que abriera las puertas. Él tenía la metáfora de España como un muro, ¿no? Tal vez haciendo alguna alusión o reminiscencia de Quevedo, como una ciudad amurallada, ¿no?, que no veía hacia lo que estaba pasando en el exterior. Y eso fue lo que a él pues le motivó a hablar con los jóvenes sobre la necesidad de esa renovación española, y que al final de cuentas, como se sabe, pues España, en la época pues de Darío y de los grupos de los modernistas, pues alcanzó después de la Edad de Oro, pues es la época de mayor gloria literaria que ha tenido España hasta el momento. Es decir, España contemporánea pues no solamente es una radiografía, sino que también es todo un proyecto cultural y toda una reminiscencia de unas ideas que fueron no solamente propias, como digo, sino que fueron generacionales, fueron de todo el grupo con quien él se había reunido. Cosa pues muy interesante y que pues no se había dicho de alguna manera. El libro pues mereció muchísima atención, nada menos que los que en el capítulo que tengo ahí sobre la recesión crítica opinaron sobre él: don Miguel de Unamuno, doña Emilia Pardo Bazán, el señor Alas Clarín también, ¿verdad?, Enrique Gómez Carrillo, todo hablando pues de algunas de las
deficiencias que podía tener, pero sobre todo ese amor que Darío le tuvo a España. Es decir, en medio de esa debacle, de esa decadencia, de eso de que él anduvo por toda España busqué por todas partes el alma española, decía. A pesar de todo eso, pues él llegó a tener, como quien dice, una visión no solamente racional, sino también sentimental. Veía con dolor pues la decadencia española y sentía pues que el imperio anglosajón, pues, o el imperialismo anglosajón, era el que estaba, América Latina sobre todo, condenado a soportarlo. Todas esas cosas están en España contemporánea. Todo, como digo, pues esas relaciones literarias, esa participación en revistas, esas asistencias a todo como un diario, casi es como un diario de todo lo que se vivía en España en ese momento, y siempre pues con ese espíritu de fraternidad, ese espíritu de comprensión y ese espíritu de esperanza. Siempre tuve esperanza de que las cosas fueran a mejor. Ahora voy a poner aquí una pequeña... se acostumbra ahora esto de acompañar, en fin, de acompañar las cosas con... Entonces, pues aquí está una de los... Este es el texto de España contemporánea. Hay dos formatos, uno que es de color verde y otro que es de color rojo. Ahí es donde está la fecha, España contemporánea, Rubén Darío, 1901, de los hermanos Garnier Editores. Otra de las fotos de él, ¿verdad? ¿Y quién es? Claro, Juan Valera. Darío, es que era muy guapo y como ustedes saben, pues era un Don Juan, tenía su fama de ser... Doña Emilia Pardo Bazán. Castelar, eso es lo Don Emilio, ahí está la primera publicación de Darío sobre Castelar, está la CB, ¿no? Rodríguez Sierra. Ahí está doña Francisca Sánchez con él, ¿verdad? La famosa Paca, de la cual pues se sabe que ha hecho pues la biografía de doña Carmen Conde y que ahora ha aparecido ahí una cuestión novelada de una señora nieta de él, nieta política de él. Esta es la revista, el primero que aparece es Rubén Darío en Revista Nueva, ¿verdad? En la que él dio dinero para que se editara. Y luego pues están dos representaciones de la pasta de las dos ediciones pues que he hecho yo. Esta que se publicó en el Renacimiento de Abelardo Linares allá en Sevilla, y esta otra que, bueno, tiene aquí Rocío, pero que está aquí, que se acaba de publicar en México, y otra que se va a publicar en Nicaragua. Estas sí ediciones son las únicas que se han editado, pues digamos, haciendo, como dije, la investigación de hemeroteca, la investigación del Día de la Nación, para pues presentarle al público y a los lectores interesados realmente lo que Darío dijo, pensó y creyó que era la situación de España, las soluciones que tenía por los que para resolver esto. Ustedes van a leer ahí cuál es la situación de la mujer, la situación de la pintura. Es una radiografía completa, leyéndola entre líneas, y se van a dar cuenta ustedes de lo que realmente él vio. Entonces, pues esas dos ediciones pues son por ahora, pues me ha tocado hacerlas, tener el gusto, el privilegio pues de ser el autor de ella. Y pues lo único que tenía que decirle, pues que estoy muy satisfecho de estar aquí y de hablar con ustedes pues de las cosas que siempre hemos hablado, pues que los nicaragüenses, de nuestro héroe máximo Rubén Darío. Muchas gracias.